¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué significa? ¿Y cómo usarlo para buenas decisiones? ¿Cómo podemos utilizar nuestro libre albedrío ante la vida y la muerte? ¿Cómo usó su libre albedrío nuestro Señor Jesucristo? Esta reflexión lleva por título El libre albedrío ante la vida y la muerte. Su base bíblica está en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, y vamos a leer la traducción de Nueva Biblia Las Américas, que dice así: Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Quiero hacer notar que literalmente aquí no se menciona la expresión libre albedrío, ni en toda la Biblia. En este versículo, libre albedrío está implícito en el significado del verbo escoger. Todos sabemos que escoger es tomar o elegir una o más cosas o personas, entre otras. Veamos entonces nuestro primer punto. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué significa y cómo usarlo para buenas decisiones? ¿Qué es? Se refiere a la definición o concepto. ¿Qué significa? Nos referimos a las ideas y propósitos de algo. ¿Cómo usarlo? Es necesario para aplicarlo en nuestra vida y ser fortalecidos y transformados por este conocimiento. Quiero darles un ejemplo. ¿Qué es el agua? Podemos responder, ¿es un líquido? ¿Es H2O? Correcto. Pero ahora hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué significa el agua? Bueno, algunos pueden decir, significa vida, salud, higiene. Y entonces, ahora podemos hacer la otra tercera pregunta. ¿Cómo podemos usarla sabiamente para vida, salud e higiene? Y entonces pasamos a ver qué es el libre albedrío. Libre albedrío es la habilidad y el poder de decidir libre y voluntariamente, según el diccionario de la Real Academia Española. La conducta humana es reflejo y consecuencia de la voluntad y no de fuerzas externas a la persona. Dios en su palabra nos dice que somos libres de escoger entre el bien y el mal. Ya leímos en Deuteronomio 30, 19. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. El origen del libre albedrío es claramente teológico. Vamos a ver ahora Génesis 1, 26 y 27 lo que nos dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, vemos que la Biblia distingue a los seres humanos como portadores únicos de la imagen de Dios, dotados de la capacidad de razonamiento moral y comunión espiritual. Aunque los animales tienen ciertos comportamientos inteligentes, no poseen libre albedrío de la misma manera que las personas. Ejemplo, alimentar a un perico y a un buitre. En un recipiente hay restos de animal muerto y en otro hay alpiste. ¿Podemos nosotros saber de antemano qué escogería el perico para comer y qué escogería el buitre? La respuesta es obvia. Por su naturaleza, el perico comería el alpiste y el buitre los restos del animal muerto. Esta elección es por su naturaleza, no por razonamiento moral o libre albedrío. No olvidemos que todos los seres humanos somos creados a la semejanza de Dios. Esta verdad nos conduce y fortalece para usar nuestro libre albedrío y tomar las mejores decisiones, porque como seres humanos somos imperfectos y no siempre tomamos decisiones para vida o bendición.
Vimos anteriormente que el significado tiene que ver con las ideas y propósitos de algo. Veamos entonces qué significa el libre albedrío. Significa que tenemos libertad para tomar decisiones por nosotros mismos, como lo vimos en Deuteronomio 30. Algunos piensan que nuestras decisiones y acciones están predeterminadas por el destino o por alguna divinidad. Si esto fuera así, aunque pensemos que tenemos libre albedrío, no lo tenemos. Cuidado, si alguien te chantajea o te obliga a hacer algo por la fuerza, te está quitando tu libre albedrío. El libre albedrío significa entonces que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales, pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, sean aciertos o errores. El libre albedrío se extiende a todos los ámbitos de la vida. Dios le dio al ser humano la facultad para obrar según desee, independientemente de si sus decisiones son buenas o malas. Muchos pasajes bíblicos resaltan la libertad de los hombres para elegir el camino que han de tomar. Uno es el camino correcto. Desde el punto de vista de la doctrina cristiana, este camino es el que nos acerca a Dios para vivir en su bendición y su propósito para nuestras vidas. El segundo es el camino incorrecto que nos desvía de Dios, de su bendición y propósito. Entonces, vamos a ver cómo usar el libre albedrío para tomar la mejor decisión para la vida verdadera y a partir de ella seguir tomando buenas decisiones. En el libro de Josué, capítulo 24, versículos del 14 al 15 de la versión Reina Valera contemporánea, leemos así: Por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora viven ustedes. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Estas palabras las dijo Josué a todo el pueblo. Ciertas cosas son necesarias para que usemos nuestro albedrío en esta vida. Una de ellas, la primera, es tener conocimiento objetivo de lo bueno y lo malo. Porque determinar qué es bueno y qué es malo no es subjetivo y cada quien puede dar su opinión y entonces vamos a quedar muy confundidos. Entonces vamos a buscar nosotros un conocimiento objetivo de lo bueno y lo malo. Alguien confiable que nos diga verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo. Y también las fuentes de este conocimiento. Una segunda cosa necesaria es elegir lo bueno y luchar para alcanzarlo. Y la tercera es pensar de manera responsable en los resultados de nuestras elecciones, las bendiciones que Dios concede a los que le aman y obedecen, o las consecuencias de rechazarlo y desobedecerlo. Entonces pasemos a la segunda parte de nuestra reflexión, el libre albedrío ante la vida y la muerte. Leímos, vuelvo a repetir, permítame repetirlo, Deuteronomio 30, versículo 20. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces podemos escoger porque Dios nos está diciendo aquí por medio de Moisés, que está hablando a su pueblo, que podemos escoger, pero también nos da un consejo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quién determina o establece lo que es bueno o es malo? ¿Dios o personas sin Dios? En los siguientes textos bíblicos que vamos a leer, veremos dos enseñanzas opuestas que recibieron Adán y Eva.
aunque no hace mención de la manera de cómo Eva persuadió a Adán para que también él comiera del fruto, logró persuadirlo. Identifiquemos la respuesta entonces a la pregunta que hicimos. ¿Quién determina o establece lo que es bueno o lo que es malo? Leamos. Génesis 2, versículos 16 al 17 de la versión Reina Valera contemporánea. Aquí vamos a ver solamente a Dios con Adán. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y vamos a ver en el siguiente capítulo de Génesis, el capítulo 3, los versículos del 1 al 5, también de la versión Reina Valera contemporánea. Aquí viene un título que dice Desobediencia del hombre. Y ahora encontramos a la serpiente y a Eva. La serpiente era el animal más astuto. Fíjense aquí, la astucia. Está implícito aquí que la describe. La serpiente era el animal más astuto de todos los que el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Y entonces empieza Satanás a armar sus argumentos para expresarlos. Y dice el versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Fíjense todo lo contrario de lo que dijo Dios. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Serán como Dios. Y ahora muchas personas quieren ser como Dios y entonces ellos determinan qué es el bien y qué es el mal. Entonces, ¿quién determina o establece lo que es bueno o lo que es malo? Y veamos entonces a Dios. Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios nos ama. Esta es una verdad que tenemos que grabarla en nuestro corazón. Él es eterno, es nuestro creador y es nuestro Señor. Aunque somos imperfectos, podemos amarle, creerle y obedecerle por su gracia. Solo en Dios está la vida abundante y eterna. Y Dios nos guiará para tomar buenas decisiones. Dios siempre ha respetado y seguirá respetando nuestro libre albedrío porque Él nos lo ha concedido. La muerte a la que Dios se refería era la muerte física, polvo eres y al polvo volverás. La muerte moral, porque la naturaleza de Adán y Eva se corrompió y surgió un deseo innato de hacer su propia voluntad egoísta sin preocuparse por Dios ni por los demás. Y estas consecuencias no de su castigo, sino de la desobediencia a Dios, fueron transmitidas a la humanidad. También Dios se refería a la muerte espiritual. Ellos desobedecieron y se escondieron de la presencia de Dios. Y se refería el Señor a la muerte eterna si ellos perseveraban en su pecado. La muerte eterna es condenación y separación de Dios eternamente. Pero en Génesis 3:15, Dios provee a un Salvador para evitar la muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte moral. Y si pasamos por la muerte física, hay una resurrección y una vida eterna en Jesucristo. Pasemos entonces a ver la serpiente antigua, Satanás. Satanás es el principal adversario de Dios y de los seres humanos. Él y sus demonios siempre utilizan el engaño para apartar de Dios a la gente. Sin el Espíritu Santo y el uso apropiado de la palabra de Dios, el creyente no puede vencer el pecado, ni la tentación, ni los argumentos del maligno.
En la tentación del Señor Jesús, el diablo utilizó las Escrituras para intentar persuadir al Señor Jesús de hacer algo imprudente. Cuidado de los que falsean las Escrituras a fin de cumplir los deseos de la naturaleza humana pecaminosa. Quiero decirles una nota o mencionarles una nota. La palabra de Dios debe estar grabada siempre en nuestra alma y corazón para utilizarla oportunamente. Y esto nos lleva a desechar de nosotros todo aquello que nos aleja de Dios. Las mentiras, porque el engaño y la mentira es lo que usa Satanás. A veces quita partes de verdad para dejar el texto. Ahora decimos, están editando lo que tú dijiste. Cortan aquí y dejan acá. Entonces vamos a evitar toda mentira, todo chisme, todo temor, toda inmoralidad y desobediencia, todo desánimo que nos hacen dudar del amor de Dios y del apoyo que Él puede brindarnos. Dejemos también a un lado las preocupaciones, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Perseveremos entonces en el estudio de la palabra de Dios y en la oración para fortalecernos y tomar las mejores decisiones. Pero tenemos que ver si hay un ejemplo supremo de libre albedrío ante la vida y la muerte. Y el ejemplo supremo de libre albedrío ante la vida y la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunos versículos. Ya no voy a explicar solamente, permítame leerlos. Y esto nos describe perfectamente lo que pasó el Señor Jesucristo y cómo usó su libre albedrío. Leamos entonces, dije, Hebreos 12, del 1, la segunda parte, al 4, en la versión Nueva Traducción Viviente. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Se fija que ahora está sentado, ahí está la vida. La muerte no tuvo poder sobre él. El Señor Jesucristo resucitó y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, intercediendo por los que le aman. Piensen, sigo leyendo el versículo 3 de Hebreos 12. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Leemos también Isaías 53:11 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando vea, está hablando del Señor Jesucristo, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos sus pecados de ellos. Por medio del Señor Jesucristo, no tenemos nosotros ya ni la muerte espiritual, ni la muerte eterna, ni la muerte moral. Gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo, porque esto es lo que logró mediante su angustia, una iglesia pura para presentársela Él mismo. Y entonces Él dice que quedará satisfecho, porque aquí todavía está hablando de Isaías, profeta del Antiguo Testamento, y todavía Él no entregaba su vida por nosotros. En Mateo 26, versículo 38 y 39 de la Nueva Traducción Viviente también, está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Versículo 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Está entregando su voluntad
a la voluntad de Dios para salvación de todo aquel que en Él cree, porque Cristo vino a darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Y leemos un último pasaje que se encuentra en Juan 10, versículos del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí vemos el libre albedrío. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Precioso ejemplo del libre albedrío ante la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y que por Él y solamente en Él tenemos nosotros la vida. Y la muerte física podemos tal vez experimentarla, pero Él viene por una iglesia que va a ser arrebatada. ¿Quiere que vayamos en oración? Yo sé que es muy probable que usted se identificó con algún versículo o su situación respecto a Dios. Entonces, ¿quiere decírselo a Dios en una oración? Aquí hagamos una oración breve y usted derrame su corazón como usted guste. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra y por tu amor para cada uno de nosotros. Hoy pedimos tu ayuda, tu gracia y misericordia para usar nuestro libre albedrío para vida. Contigo, ahora y siempre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y los guarde. Aquí estoy, vengo a tus pies, ante ti encuentro paz. Yo sin ti no soy capaz, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito, es por ti que vivo, mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito. En tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, allí tú estás. Donde tú estás, hay libertad. Cristo en mí es santidad. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito. Que mi canción sea para ti cuando esté en tentación. Cuando